Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nuevamente se comunican a través de estos medios, a través de esta amada emisora WPAB. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo nuevamente con otro programa Echa tu pan sobre las aguas. Bienvenidos. Bienvenidos al programa de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, que todos los domingos estamos ofreciendo la palabra de esperanza, la palabra de fe, esta palabra que nos motiva a poder continuar hacia adelante en medio de tanta dificultad. Por lo tanto, en este momento es tu oportunidad y es la oportunidad que Dios te da para que puedas comunicarte a través de estos medios, a través de estos teléfonos 787-259-1155 y podamos orar por esa petición que tienes, porque sabemos que si llamas, tienes fe de que Dios es tu Dios todopoderoso y que puede ayudarte en todas las situaciones que estás pasando, en todas, no en algunas, en todas. Por lo tanto, llámanos al 787-259-1155. Saludos a todos aquellos que continuamente nos llaman y son fieles para poder pedir, porque el que pide recibe. No recibe quizás inmediatamente, pero cuando es necesario, porque Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Te invito inmediatamente a ir a la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 17 al 22. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Hermosa promesa del cielo. Dios nos promete a través de Jesús su poder y su autoridad. Dios nos promete a través de Jesús su poder y su autoridad. Y yo creo que en estos tiempos tan conflictivos lo necesitamos. ¿Lo necesitas en este momento? Yo lo necesito. Todos los días necesitamos el poder de Dios y su autoridad. El preámbulo de este hecho comienza cuando Jesús se hospeda en Betania. Este era un lugar donde había muchas higueras. Y te dice este relato que Jesús destruyó una higuera. Y cuando lo leemos nos preguntamos, ¿por qué actuó así? ¿Por qué Jesús actuó así en ese momento? Y yo quiero contestarte esa pregunta, porque Jesús siempre actuaba para enseñar o actuaba para ayudar y salvar. Notamos el carácter de Cristo en distintos relatos que mostró su enojo, cuando echó enojado a todos los que compraban
y vendían en el templo. Y dio la lección de que su casa era una casa de oración para todos los pueblos. Y ellos la habían convertido en una casa de ladrones. Y en el capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 13 al 39, le habla a los fariseos. Y en forma general los llama hipócritas. También echa los malos espíritus a un hato de cerdos que se van por un risco y se matan. Él tuvo motivos de indignarse con los discípulos por impedir en algunas ocasiones que los niños vinieran a él. Y ahí dio otra lección, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sus ángeles acuden diariamente al rostro de nuestro Padre allá en los cielos. Son lecciones que tenemos que aprender de sucesos que a veces nos hacen pensar de cómo Jesús actuaba. Y aquí vemos que al ver una higuera cerca del camino, vino a ella y no hallando nada en ella sino hojas solamente, le dijo a esa higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Él se hospedaba en la casa de Lázaro, de María y Marta, sus amigos, cuando ministraba en las cercanías de Jerusalén. Aparentemente Jesús no tenía hogar propio, debido en parte a que su propia familia, dice la Biblia, los evangelios, no creían en él. Ellos creyeron luego de que Jesús resucitó. Y su madre siempre guardaba esas cosas en el corazón. Se dejaba arrastrar, parece que por los otros hijos. El mismo Jesús había dicho en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El único techo que a veces tenía cuando se acercaba a Jerusalén era el de Lázaro, María y Marta. Y en su viaje hacia allá, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo y allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa, y en la casa también estaba María, que era la hermana de Marta. O sea que casi siempre que Jesús iba y se aproximaba a Jerusalén, se quedaba allí para descansar. Pero vemos aquí algunas características humanas de Jesús, como que se cansaba, iba a esa casa a descansar, tuvo hambre en esa ocasión y buscó fruto de la higuera. Pero Dios nos quiere enseñar algo más. La higuera es tipo de Israel, lo sabemos por muchos de los estudiosos. Hemos aprendido de que es símbolo de esta nación y podría en ese momento pues dar la lección de que profesaba ser fructífera, pero era estéril, con su religiosidad, con su ceremonialismo. Estaban lejos de Dios, y como están muchas de las personas que conocemos, que dicen que creen en Dios, las ves asistiendo a templos religiosos, pero no dan fruto. Son fructíferos, no son fructíferos, sino solamente lo que tienen es apariencia de piedad, simplemente hojas. Por lo tanto, una de las interpretaciones que se le da a este pasaje, que puede ser la hipocresía, la falsa profesión de algunas personas allá en Israel que afirmaban que eran de Dios, pero no lo eran. La higuera es una planta que da un fruto tardío que aparece a fines de otoño y se mantiene hasta la primavera siguiente. Y al volver la savia, el árbol comenzaría a producir sus hojas y el fruto maduraría. Por eso era de esperar que un árbol que tuviera tantas hojas, tanto follaje, tenía que haber tenido algún fruto, porque es inusual que tuviera hojas y no frutos maduros o a punto de madurar.
O sea que vemos aquí pues la apariencia, la apariencia que desilusiona a Dios. No vas a convencer a Dios con tu religiosidad, ni porque vayas al templo, ni porque tengas Biblia, toda clase de interpretación bíblica, ni porque no te pierdas un culto. Eso no impresiona a Dios. A Dios le impresiona el carácter, que es producto de tu unidad con el Espíritu Santo, que te lleva a unirte a Él y a aprender de Él. Y Mateo 21, versículo 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Sabes que ese es el resultado del religioso? El religioso no tiene nada que lo pueda alimentar, porque no está conectado al Espíritu Santo, que es el que produce fruto. Por lo tanto, aunque vaya y se congregue en los templos religiosos, asume una posición de un alma seca. Alguien que no tiene para darle a nadie. No tiene el fruto de Dios, el carácter de Dios para darle a los demás. Pero Jesucristo sí tenía para dar. De Jesús, aunque fuera humano, aunque se cansara, aunque tuvo hambre, vemos que tenía algo más que quería enseñarle a sus discípulos antes de ser crucificado en Jerusalén. Y te invito a que nos llames. Llámanos al 787-259-1155 para que nos puedas decir tu petición. Jesucristo quería enseñarle algo a los discípulos. Y en Mateo 21:20 dice que cuando los discípulos vieron que la higuera se secó, viendo esto, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Este acto de Jesús fue para darles una enseñanza, demostrar el gran poder que tenía, no importando que estuviera en un cuerpo. Esto produjo realmente lo que él quería, movió a los discípulos a maravillarse, a preguntar asombrados, y dijeron, ¿cómo es que la higuera se secó enseguida? Y Jesús comenzó a enseñarle que él tenía poder, no religión como los fariseos, tenía poder sobre el mundo físico y que ese poder estaba disponible para ellos en el futuro a medida que les sirvieran. Ellos querían saber la fuente de ese poder. Y tú y yo queremos también continuar conociendo la fuente de ese poder de Jesucristo. Queremos que nuestra fe aumente. Así que vamos a la fuente de ese poder de Jesús. Te habla de dos cosas necesarias que el Señor quería enseñarle a sus discípulos. Primeramente, la fe. La fe. Y la fe es no dudar nada que venga de Jesús. No vacilar, no cuestionar, no preguntar, no preocuparte. Solo Dios conoce el futuro y nosotros no podemos con nuestras preocupaciones añadirle una pulgada a nuestra estatura. Jesús quiere que tú y yo crezcamos en fe y en confianza. Él quiere que tú y yo sepamos que todas las cosas son posibles por medio de Jesús. Tú que quizás estás en un estado de ánimo, de desesperanza, de inquietud, de dudas,
porque estos son problemas día tras día. Y esos problemas minan nuestra fe. Por eso, la fuente del poder está en la fe. La misma fuente del poder que Jesús tuvo aquí en la tierra e hizo secar esa higuera, más hizo tantos y tantos milagros. Esa fuente de poder la puedes tener tú. Y Jesús quiere que tú y yo la tengamos, que crezcamos en fe, que crezcamos en confianza. El Señor quiere que sepas, como Pablo escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Se te están acabando las fuerzas. Te están bombardeando de dudas. Lo cuestionas todo. Te pasas quejándote, criticando, cuestionando a Dios. Eso es una tragedia. ¿Sabes que la tragedia que nos trae falta de poder es poner en duda lo que Jesús es capaz de hacer? Llámanos al 787-259-1155. Te habla de un caso en Mateo 17, cuando Jesucristo estuvo con sus discípulos más allegados en un monte y se transfiguró delante de ellos. Ellos vieron la gloria de Jesús, cómo sus vestidos se transfiguraron y se convirtieron en más blancos que la nieve. Vieron a Moisés y Elías, que hacía siglos ya estaban en el cielo. Los vieron hablar con Jesús, quizás apoyándolo, dándole ánimo o dando cualquier tipo de instrucción, orientación, consejo, no sé. La Biblia no dice. Pero ellos escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Dios nos promete a través de Jesús su poder y su autoridad. Y cuando ellos bajaron, se encontraron con un problema. Te dice que cuando llegaron había un gentío y vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Sabes cuántas necesidades apremiantes nos están rodeando? A lo mejor bien cerquita de ti, tu misma familia, o quizás tú mismo o tú misma. Situaciones embarazosas, situaciones que a veces no sabemos ni qué hacer, como que nos bloqueamos, nos confunden porque vienen de momento y no nos acordamos del poder de Dios. No nos acordamos lo que Dios nos promete a través de Jesús, su poder y su autoridad. Y comenzamos a sentirnos desilusionados, defraudados, de que Dios nos dejó, de que Dios está lejos. Y comenzamos a decir tantos disparates. ¿Sabes que las promesas de Dios son eternas? Las promesas de Dios están escritas para ti, para mí. Y no las cambian las circunstancias que nos rodean. No importa si me enfermo o si se enferman
los que amo. No importa si estoy pasando por problemas económicos, si estoy pasando por crisis, por dificultades en mi matrimonio, con mis hijos, con el prójimo, con mis vecinos. No importa que estemos pasando por todas esas situaciones. Yo te aseguro que las promesas de Dios son eternas. Y el Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Este padre de este muchacho lunático estaba intercediendo por su hijo. Y el corazón de Cristo fue impactado, fue tierno, fue compasivo en ese momento. El corazón de Cristo fue quebrantado al ver a ese hombre arrodillado delante de él. Porque ninguno de los discípulos nada pudo hacer. Faltó alguien con fe y poder que se levantara a favor de aquel jovencito. ¿Cuántas personas, jóvenes, niños, adultos, ancianos, se encuentran atados y atrapados física y espiritualmente como este jovencito? ¿Cuántos están atrapados por el pecado? Pero mi pregunta es: ¿dónde están los padres suficientemente preocupados para buscar a Jesús, para que Jesús los ayude? ¿Dónde están esos padres? Jesucristo, al ver el suceso de que ninguno de sus discípulos pudo hacer absolutamente nada por ese joven, dijo: oh generación incrédula y perversa. Y lo dijo para todos aquellos religiosos también que estaban alrededor. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. ¿Dónde están los que tienen fe y perseveran hasta tener la respuesta? ¿Dónde están aquellos que buscan el poder de Cristo? El mismo que secó la higuera, que mostró la autoridad que tenía y el poder de Dios. Lo único que él tuvo que hacer fue usar la palabra, enviar la palabra. Mateo 17 dice: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Marcos 11, 23 al 24 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Comienza a orar. La oración es la otra arma de poder que tenía Jesús. Tenía fe en el respaldo de su Padre, pero también tenía comunión, tenía comunicación. La fuente del poder de Jesús era la fe y es la oración, y es la misma que nosotros podamos tener. 787-259-1155. Su promesa lo incluye todo, todas las cosas, mucho más de lo que podamos pedir o aún pensar, como te dice Efesios 3:20.
El Señor dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Su promesa es condicional. Tenemos que orar creyendo, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración tiene que ser constante. La persona que recibe respuestas de Dios conoce a Dios personalmente, está en compañerismo constante, interrumpido o en comunión con Dios. Por eso los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego, y ahí fue que vino la visita del poder de Dios, el Espíritu Santo. Ellos se pasaban orando y Pablo le aconsejaba a los creyentes de Éfeso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Creer es esencial para mostrar el poder y la autoridad de Dios. Por eso, ahí en Mateo 21, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Sabes que Jesús le prometió ese poder a los discípulos? Tenían que obtenerlo a través de la fe, a través de la oración. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Por eso en este momento yo te invito a que nos llames. Llámanos, vamos a orar, vamos a tener fe. La fe es un arma poderosa del cristiano, acompañado de la oración, porque por fe es que puedes orar. Sabes que Dios existe, es real y te escucha en todo momento y te ha prometido ayuda. Llámanos al 787-259-1155. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te presento a tu pueblo, a todos aquellos, Dios, que en este momento quizás están en conflicto o están, Señor, en enfermedad o tienen problemas que no les permiten pensar bien, problemas en su matrimonio con sus hijos o quizás otro tipo de problemas. Pero tú, Señor, estás hablándonos en este momento, Padre amado, para nosotros poder recurrir a lo que tú nos prometes a través de Jesús, su poder y su autoridad. Ayuda a tu pueblo, Señor, al pueblo que cree en ti, al pueblo que busca ayunar porque cree que tú puedes, Señor, extender tu mano poderosa y levantarlo, al pueblo que cree que tú tienes el poder para hacer que las cosas sean posibles, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por el poder mostrado a Jesús, y Jesús nos lo muestra a nosotros en esta hora. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Se despide de usted la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Dios te guarde.